Relatos aterradores de Semana Santa. La Semana Santa es una fosa de leyendas y anécdotas, relatos que son transmitidos de generación en generación a través de la oralidad. Cada persona le va poniendo su aportación, de manera que cuando llegan a nuestros oídos, sufren grandes modificaciones, lo que hace que los relatos sean aún más extraordinarios y aterradores. Leyenda del diablo que se apareció en una discoteca en Durango en Semana Santa. En Durango existe una leyenda urbana sobre un hecho macabro que ocurrió en Semana Santa. De acuerdo con la tradición cristiana, la Semana Santa es una de las conmemoraciones más importantes. Representan a algunos de los hechos de mayor relevancia, como la Última Cena, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Pero al parecer, también hay leyendas oscuras y aterradoras. En Durango, por ejemplo, se cuenta la leyenda del diablo que se suelta en estos días de guardar. A pesar de que la mayoría de las leyendas de México se remontan a la época colonial, incluso a tiempos prehispánicos, la leyenda del diablo en Durango llama la atención porque todo ocurrió en abril de 1990, en un Viernes Santo. En ese viernes, una joven de 18 años de nombre Josefina decidió ir a bailar con un grupo de amigos en una discoteca llamada Cyclones, el cual era uno de los lugares más exclusivos de aquel momento en la ciudad. La belleza de la joven destacaba del de las demás, pues era de talla esbelto y de piel blanca y fina como el papel de arroz, por lo que llamó la atención de un apuesto joven de gran elegancia y porte, y con cierto magnetismo en su mirada. El traje negro que portaba era exquisito y de una finura extraordinaria, lo que hacían que aquel hombre se viera aún más atractivo e imponente. Él se acercó a Josefina para pedirle que bailara con él, y ella aceptó de inmediato. Al fijar su mirada en aquel chico, ella no supo darle una respuesta negativa. Era como si no pudiera negarse a nada. Bailaron mucho, pero mucho, y canción tras canción, y así pasó el tiempo. Ambos eran una pareja ideal y con belleza envidiables. Además tenían gran química, y casi sin darse cuenta, ya habían llamado la atención de los presentes, quienes formaron un círculo a su alrededor para verlos bailar y aplaudirles. Pues bien, hasta ahora no les podrá parecer más que una historia de atracción y diversión, como las que suceden todos los fines de semana, pero aquí viene la parte escalofriante. Mientras se encontraban bailando, todos los asistentes pudieron ver cómo aquel atractivo hombre, en lugar de pies, tenía pezuñas de cabra. Uno a uno se fueron dando cuenta de este terrible hecho. Por supuesto, el descubrimiento asustó a todos, pero eso no fue lo único sobrenatural que vivieron. Los testigos aseguran que el lugar poco a poco comenzó a llenarse de un fuerte olor a azufre, y estos quedaron inmovilizados, sin poder actuar para ayudar a la pobre chica, quien luego de un rato se dio cuenta y gritó horrorizada. El hombre ahora ya no era sino un ser mitad cabra y mitad hombre, riendo de manera frenética y mirando a la joven que trataba de soltarse. Las personas en el lugar afirman que de pronto alguien gritó «Ave María Purísima», y entonces las luces se apagaron, dejando todo en total oscuridad. Cuando encendieron las luces de aquel lugar, la joven yacía desmayada en el suelo con el vestido quemado, la piel de la espalda al rojo vivo y con marcas de grandes garras en ella.
Y esta ha sido la leyenda de Durango. ¿Qué les ha parecido? Poco escalofriante. Pero esperen, ahí vienen historias más escalofriantes. La niña fantasma que se aparece en el pueblo de Colombia en Semana Santa. Según la leyenda, durante la Semana Santa, cerca de un teatro abandonado en un pueblo llamado Santa Cruz de Monfox, en Colombia, llega a aparecer una niña con un pequeño canasto pidiendo que alguien la lleve. Esta aparición suele ocurrir a medianoche. A muchos lugareños se les ha aparecido esta niña y se cree que se trata de la misma niña en todos los casos, porque todos a los que se les apareció mencionan que arrastra los pies por el suelo. Muchas personas aseguran haberla visto durante la Semana Santa. ¿Por qué? Nadie lo sabe, es un misterio. Se dice que es el espíritu en pena de una niña que murió asesinada a manos de los colonizadores en una época en la que los españoles llegaron a ese país. Pero nadie sabe por qué se aparece justo en la Semana Santa. Es importante recalcar que esta historia no tiene base científica ni histórica y puede considerarse como una leyenda urbana o un mito popular. Sin embargo, los lugareños la toman como algo serio, como algo que les ha ocurrido a bastantes personas de aquel lugar. Esta leyenda o esta historia contada también se da en Colombia, en Santa Cruz, igualmente, en donde se dice que aparece, digamos que el propio Jesucristo, y empieza a castigar a los pecadores. Y bien, pues se llama el Nazareno de otro mundo. Según la creencia de los habitantes de Santa Cruz Monfox, durante la Semana Santa se manifiesta un espectro conocido como el Nazareno de otro mundo, quien se aparece únicamente a aquellos que han cometido malas acciones para pedirles cuentas. Se cuenta que solo las víctimas quienes han vivido en pecado pueden verlo y que algunos han sentido el azote del Nazareno, el cual les manda hacer tareas para limpiar sus mortales y sucios pecados. Se cree que aquellos que completan sus tareas son creyentes y tienen un buen comportamiento, alejados obviamente del pecado, no atraen más a esta horripilante aparición. Sin embargo, a pesar de esto, los relatos sobre sus apariciones se han vuelto cada vez más comunes durante la Semana Santa en esta localidad. ¿Será que habrá más pecadores hoy en día? ¿O simplemente es una aparición demoníaca con la apariencia de Cristo que gusta torturar a los que se han ido por el camino de los placeres? Y bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sea esta aparición? ¿Será realmente Cristo o será un ente demoníaco que se hace pasar por Jesucristo? No creo en el diablo. Esta es otra historia que sucede en Semana Santa y que es contada por una persona llamada David. Y la historia empieza así. David cuenta que un Jueves Santo estaba tomando cervezas con sus amigos en una tienda del barrio, cuando de repente tocaron el tema del diablo. Yo les dije que no creían esas tonterías. De hecho, quisiera que se me apareciera el chinche diablo para quitarle el trinche. Cuenta David sobre esta experiencia y agrega que el tendero lo regañó por ser escéptico y expresarse de esa manera. Posteriormente se fue a acostar junto a su pequeña hermana de 8 años y a eso de las 3 de la madrugada, la menor lo llamó para que la acompañara al baño, porque tenía miedo. David, molesto y soñoliento, no quería acompañar a su hermana porque el baño quedaba cerca de ahí. No se fijó y pues se golpeó con la cabecera de la cama.
De repente vi al quitarme la sábana que mi hermana seguía dormida y me dije, ¿quién carajos me está llamando entonces? Pronto escuché una voz que me dijo, mírame, ¿acaso el diablo no existe? Y vi un rostro demoníaco. David cuenta que gritó fuerte y sus padres entonces prendieron las luces, pero al prenderlas no vieron nada, aunque en el cuarto quedó impregnado un fuerte olor a azufre. Llorando, lleno de terror, David se arrepintió de haber bebido y de haber invocado al diablo en estos días. Y pues bueno, esta es una historia contada por alguien que vivió esto en Semana Santa, que se le apareció el diablo. Y pues bueno, ustedes comenten si en Semana Santa les ha ocurrido alguna historia de terror o alguna historia paranormal. La siguiente historia se llama El diablo suelto en Semana Santa y dice así. Esta aterradora leyenda pertenece a un colonial pueblo de Colombia, donde sus habitantes más longevos advierten a los más jóvenes que tengan cuidado porque en Semana Santa el diablo anda suelto. La historia comienza hace muchos años durante la celebración de una misa, cuando el sacerdote notó que entre los feligreses había una persona que no alababa a Dios, sino que lo repudiaba, pues se movía alebrestadamente para adelante y para atrás, y su rostro reflejaba una ira oscura. Todos los demás pensaron que se trataba de una mujer con algún trastorno mental, pero el padre sabía que se trataba de una poseída, pues esa mirada no era humana, sino de una presencia grotesca y demoníaca. El sacerdote esperó a terminar la misa, ya que la mayoría de las familias se retiraran, y fue entonces cuando pidió la ayuda de algunos cuantos feligreses que se quedaron, entre ellos una monja. El sacerdote preparó todo para el exorcismo y posteriormente comenzó la batalla contra el mal. Todos los presentes lo respaldaban con oraciones. La monja le arrojaba lente agua bendita mientras éste se retorcía. La mujer poseída hacía posiciones cada vez más insólitas, cual si fuera gimnasta, dislocando sus huesos uno a uno. Se podía escuchar el crujir de ellos en cada rocío de agua bendita. El ente demoníaco no paraba de gritar y blasfemar. Conforme eran más intensos sus chillidos, los objetos de la iglesia se caían, las bancas crujían y las ventanas retumbaban, hasta que de pronto la mujer poseída volteó casi por completo su cabeza. Los presentes escucharon tronar cada vértebra de su cuello en un tac, 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 que retumbó en la iglesia. Los ojos incandescentes llenos de ira de la criatura se posaron en los feligreses que ayudaban. El ser demoníaco sonrió, mostrando una afilada dentadura y una saliva negra y espesa. En ese momento entró una gran serpiente con grandes cuernos y aliento de fuego, dispuesta a atacar a los católicos, pero estos escaparon por la puerta trasera, llevándose con ellos a la mujer endemoniada, que luchaba por zafarse. Con arañazos, golpes y moretones hechos por la mujer que se retorcía, se dirigieron a la casa parroquial y entre los ladridos de los perros, el cacabeo de las gallinas y el fuerte soplido del viento, el exorcismo volvió a comenzar. Esa noche fría y oscura, justo a la hora favorita del diablo, las 3 de la mañana. La entidad que poseía a la mujer fue obligada a hablar y fue entonces que dijo que era el mismo diablo y que se quería llevar el alma de la mujer. Ni el padre ni los demás desistieron y continuaron orando hasta que de pronto el diablo dio un estremecedor grito que provocó que temblara la tierra, causando pánico entre los lugareños, quienes salieron de sus casas corriendo, para luego percatarse que algo sucedía en la casa parroquial, pues las ventanas y las ranuras de las puertas emanaban luces del infierno.
Cuando se enteraron de lo que pasaba, el pueblo entero comenzó a rezar y fue entonces que el diablo fue expulsado del cuerpo de la víctima, pero no sin antes prometer que volvería en Semana Santa. Se cuenta que después de la expulsión llegó la calma junto con el amanecer. Incluso algunas personas creyeron escuchar la conmovedora voz de los ángeles cantando un aleluya desde el cielo. Todos los habitantes del pueblo, incluyendo la mujer rescatada, se dirigieron a la iglesia para escuchar una misa especial que el padre ofrecería todas las Semanas Santas. En un principio temieron encontrar a la serpiente o al mismo diablo. Sin embargo, estos ya habían desaparecido del templo sagrado. El único rastro que quedaba de la visita del diablo eran los recuerdos y un pestilente olor a azufre, como el que se dice que abunda en el infierno. Actualmente las abuelitas le piden a sus nietos que se porten bien en Semana Santa, pues en esta época el diablo regresa a tierras colombianas en busca de almas. ¿Qué les pareció? Esta historia está súper aterradora, recordando un poco a la película del Exorcista. Pero esto sucedió supuestamente en una iglesia allí en Colombia. Y pues se puede usar como una historia verídica o como una historia que pues precisamente le cuentan las abuelas a sus nietos para que se porten bien, ¿no? Como el coco aquí en nuestro querido México. Entonces, pues prosigamos con estas historias que estamos todavía al inicio de la Semana Santa. Espero que pues estén disfrutando de estos relatos. Proseguimos. Esta es otra historia que se titula Jueves Santo y comienza de la siguiente manera. Era una creencia o una manera de asustar a los niños o a todo aquel que trabajara el jueves y viernes santo. Decían que si salías a trabajar estabas ofendiendo a Dios y se te aparecía el diablo. Yo tendría como entre 15 o 16 años. La verdad, nunca he sido muy dado a creer en la religión y todas esas tonterías de las que hablan. Había quedado con un vecino en llevarle leña para la chimenea. La necesitaba para el domingo en la noche. Sabía yo que mientras más leña le llevara y más pronto la llevara, me daría más propina. Así que como yo la necesitaba para el sábado salir con mi novia a comer algo, me puse a trabajar. Me fui al bosque en Jueves Santo a buscar leña, pues entre más leña llevara más sería mi paga. Después de caminar un buen rato iba dejando leña en el camino para no perderme y seguir el camino a casa e irla recogiendo en el trayecto. Pero de un momento a otro no supe dónde estaba. Esto no podía ser, si este bosque yo lo conocía a la perfección y además había dejado el caminillo de leña. Pero al voltearme, ya no estaba, algo andaba mal. De un momento a otro, un gran huracán empezó a batir los árboles del bosque. Se sentían caer partículas diminutas como de arena y se podía escuchar un eco como un eco de una risilla. Sí, una risilla penetrante y áspera que susurraba algo que no entendía. La verdad, era un suceso aterrador. No sabía si era una voz o el viento que hacía este efecto. Realmente me asusté muchísimo, por lo que empecé a correr, pero sin saber para dónde. Como les digo, no sabía ni el camino. Era como si ese bosque no fuera el mismo. Y les aseguro que el bosque donde yo estaba no era el que yo conocía. Como si algo diferente hubiera en él. Además se volvía cada vez más espeso, con árboles y follaje que no recordaba y que tapaban cada vez más la luz hasta volverse un paraje gris y frío. Corrí y corrí hasta que después de mucho correr pude llegar al camino que me llevaba a casa, pero
En ese mismo instante apareció una anciana, la cual me habló con una voz cansada. De verdad que ésta se veía muy agotada y tenía un rostro lleno de arrugas y grandes ojeras marcadas. Con su boca llena de dientes podridos, me pedía el favor de ayudarla a llegar a su casa. Lo pensé, pero siempre me ha gustado ayudar a las personas, y aunque se veía algo sospechosa y tétrica aquella mujer, le dije que sí. Ay, ¿por qué le dije que sí? Entonces la fui a levantar y la ayudé a que caminara. Pero esta además me pidió que la cargara, ¿pueden creerlo? Esto no me gustó para nada, pero acepté. La anciana era liviana, como una pluma. Su casa al parecer quedaba bosque adentro. Entonces, ella me indicó volver por donde yo venía. Esto me gustó aún menos. Yo sabía que en aquel bosque no vivía nadie. Pero después de aquel susto, ya que me podía pasar. A medida que caminábamos, la mujer se iba haciendo cada vez más y más y más pesada. De un momento a otro sentí sus uñas clavadas en mi cuello. Vi por el rabillo del ojo unas grandes garras negras. Entonces esta me gritó con una voz que no era la que había escuchado antes. Y me dijo, corre. Yo sí corrí, pero para el otro lado, buscando llegar a casa. La mujer gritaba y me insultaba subida en mi espalda, porque la maldita vieja estaba aferrada como una garrapata. Cuando llegué al cruce del arroyo, pasé como alma que se lleva al diablo, y la mujer desapareció. Cuando llegué a casa le conté lo ocurrido a mi madre. Ella me dijo que era el diablo y que se me apareció por trabajar en esos días. No podría yo explicar bien lo ocurrido, pero fue un suceso de verdad aterrador, como no lo había sentido nunca. Ahora ya no trabajo en esos días santos, no por flojo, sino por miedo a otro hecho similar. Pues bien, estas han sido las historias o algunas historias de terror de Semana Santa. Pues espero que les hayan gustado. Recuerden que pues aquí pueden contar todo lo que les haya pasado en Semana Santa. Incluso si no es Semana Santa, pueden escribir todos los hechos aterradores que les hayan sucedido o algunos hechos paranormales que les hayan sucedido. Y ya saben que aquí en este canal no dudamos de la veracidad de sus historias, porque finalmente son a ustedes a quienes les ha pasado. Entonces, pues espero que les hayan gustado las historias. No olviden dejarme un like, activar su campana de notificaciones, si son nuevos pues suscribirse. Pues les agradezco que me hayan escuchado.